Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión, el programa de catequesis semanal de la Asociación Católica de Propagandistas, conducido por los sacerdotes y youtubers Don Jesús Silva, Don Pachi Bronchalo y Don Antonio María Domenech. Comienza su nueva tanda de episodios analizando qué hay detrás de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y en qué medida estos son aceptables o no por los católicos. Según la web del Ministerio de Derechos Sociales de Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, y añaden que se trata de un nuevo contrato social global que no deje a nadie atrás. ¿Cuál es, uno diría, el problema? Don Antonio María Domenech empieza ofreciendo una clave. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible se presentan como apariencia de bien. Don Pachi Bronchalo añade que leyendo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, más o menos todos estaríamos de acuerdo, pero destaca que estos se desarrollan después en 169 metas o subobjetivos en los que empieza a descubrirse el pastel. Bajo esa apariencia de bien, señala, la Agenda 2030 mete una antropología. Para el padre Jesús Silva, el problema es que la Agenda 2030 trae consigo una antropología, una concepción del hombre que no es cristiana ni mucho menos. En la Agenda 2030 hay una concepción de que el hombre se hace a sí mismo y de que no estamos condicionados por la biología, ni por la raza, ni incluso por la especie, señala, y lo compara con una visión católica. Los cristianos consideramos las cualidades que nos vienen dadas, sexo, raza, cultura, lugar de nacimiento, como un don de Dios, y tenemos que aceptarlas para desarrollar lo que estamos llamados a ser, recuerda Silva. Por eso continúa en la antropología transhumana de la Agenda 2030, hay un grito como el de Satanás, non serviam, no acepto la voluntad de Dios. En concreto, los tres sacerdotes identifican grandes discrepancias o puntos conflictivos entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el magisterio católico. En primer lugar, el quinto objetivo, igualdad de género. Si hablamos de hombre y mujer como diferentes y complementarios, pero iguales en derechos y en dignidad, estamos de acuerdo, pero los problemas empiezan cuando metemos el tema de la ideología de género y decimos que cualquier estilo de vida, modelo de familia o matrimonio es válido, explica Silva. Domenech reflexiona sobre el fundamento bíblico de la distinción de sexo. Hombre y mujer los creó, y lamenta que hoy la gente niega la existencia de la ley natural. La ideología de género, apunta Bronchalo, viene a decir que tienes que escoger tu género al margen de tu realidad biológica, y contrapone a ello la concepción cristiana. Nuestro cuerpo, nuestra naturaleza, nos cuenta una historia. Otro punto conflictivo que identifican los tres sacerdotes es la reducción de la población mundial, que, dicen, está presente cuando la Agenda 2030 habla de reducir la pobreza, de la salud sexual y reproductiva o del medio ambiente. Se mete la idea de que el hombre es como un virus o un cáncer que está matando el planeta, una concepción del ser humano como una plaga que debería pedir perdón a la madre tierra y desaparecer, argumenta Silva. Además, insiste, esta mentalidad va ligada a la promoción del aborto. Como somos demasiados, hay que eliminar a los que sobran, que son los pobres y los hijos no queridos. Silva señala que esto responde a haber desvinculado la sexualidad del amor, del vínculo y de la vida. Y recuerda que para los católicos, la verdadera salud sexual es que a ti el sexo te dé vida, que te haga ser feliz. Y eso nosotros creemos que se realiza en el matrimonio cuando es un acto fecundo de entrega y amor, abierto a la vida. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Irak, más de 100 personas mueren tras incendio en boda cristiana. Tierra Santa, hogar para muchachos de los franciscanos en Belén. Bélgica, exposición fotográfica sobre cristianos perseguidos. Argentina, más de 40 países se unen al Rosario de Hombres. Pasaremos después a las noticias nacionales. Lanzan Padre Rubio, crónica de un sacerdote santo, más actual que nunca. Monseñor Argüello resalta la gran labor de Isabel la Católica en España. Nuevo libro sobre un sacerdote ejemplar, una bola de fuego y amor. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Oración del Papa Francisco por los 35 muertos en un incendio en Benín. El Papa elige temas para las Jornadas Mundiales de la Juventud de 2023 y 2024. Audiencia general sobre el viaje apostólico a Marsella.
En la noche del martes al miércoles, un devastador incendio consumió un salón de bodas en Karakosh, al norte de Irak, cobrando la vida de al menos 114 personas y dejando heridas a otras 200. El patriarca de Bagdad de los caldeos, Cardenal Louis Raphael Sacco, expresó su profunda tristeza tras la tragedia. En un comunicado difundido este 27 de septiembre, el purpurado ofreció su más sincero pésame y solidaridad con la archidiócesis sirocatólica de Mosul y especialmente con las familias de los difuntos y los heridos. Elevamos colectivamente nuestras oraciones por el consuelo de las almas de los fallecidos y la pronta recuperación de los heridos. Concédeles, oh Señor, el descanso perpetuo y que la luz eterna brille para ellos, sostuvo. El incendio ocurrió en Al-Haytham Hall, un salón de eventos en Karakosh, también conocido como Al-Hamdaniyah, y ubicada al este de Mosul, durante la celebración de una boda que reunió aproximadamente a 600 asistentes. La defensa civil iraquí y testigos informaron que el fuego había sido provocado por los fuegos artificiales lanzados mientras los novios bailaban. Los invitados entraron en pánico y se precipitaron hacia las salidas. En medio del caos, les llovieron decoraciones en llamas y pedazos del techo que acabaron con sus vidas. El primer ministro de Irak, Mohamed Shia al-Sudani, anunció un periodo de duelo nacional de 3 días en todo el país. Tras la catástrofe, el cardenal Sacco viajó a Karakosh a fin de dar el pésame, participar en el funeral de las víctimas y entregar al arzobispo sirocatólico de Mosul, Monseñor Benedict Kushai Mubarak Abdullah Yunan Hano, una suma de dinero para ayudar a las familias afectadas. Durante un breve discurso, el patriarca aseguró que es responsabilidad del gobierno establecer regulaciones para los inversores en proyectos de construcción, ya que la vida de las personas está en sus manos. ¿Cómo puede el gobierno otorgar permisos de construcción sin que los inversores cumplan con las regulaciones de construcción y utilicen materiales prefabricados sin condiciones de seguridad ni sistemas de extinción de incendios en el lugar?, increpó. En Irak, las normas de seguridad son ampliamente ignoradas, tanto en la industria de la construcción como en el sector del transporte. Después de décadas de conflicto, las infraestructuras deterioradas del país con frecuencia son escenarios de incendios y trágicos accidentes domésticos. En julio de 2021, un incendio en un hospital del sur del país cobró la vida de más de 60 personas. Unos meses antes, en abril, la explosión de varios tanques de oxígeno desató un incendio en un hospital de Bagdad que resultó en la trágica pérdida de más de 80 vidas. En 2005, el franciscano Amjad Sabbara era párroco en Belén, en Tierra Santa. Pensaba mucho en el niño Jesús y también en los niños atribulados de Belén, 2000 años después de Jesús. En esos años los franciscanos ayudaban a reparar casas y apoyaban familias con dinero y servicios, pero algunos necesitaban más, un hogar seguro para estar casi toda la semana, aunque sin cortar lazos con sus familias. La Casa del Niño empezó a funcionar de verdad en 2007. Muchos le llaman la Franciscan's Boys Home. El sacerdote explica que al ver los desafíos que atravesaban muchas familias, pensó en que una solución podría ser hacer algo para ayudar a los niños y así surgió la idea de fundar la Casa del Niño. Ahora dan gracias a Dios, pues ya han pasado 16 años y más de 160 niños han crecido en el hogar para muchachos de los franciscanos en Belén. Ciertamente son muchos desafíos que encuentran, pero también son muchos los éxitos. Actualmente la casa acoge a 27 niños y adolescentes varones. Por ella han pasado unos 160 niños ya. Muchos son hoy adultos, trabajan y agradecen la ayuda recibida. Para ellos, la casa fue un refugio seguro y cálido en contextos muy complicados. El padre Ibrahim, vicario de la Custodia de Tierra Santa, explicó que es uno de los proyectos más importantes de la Custodia de Tierra Santa, creado en Belén para todos los niños que viven situaciones familiares difíciles, que necesitan cuidado y amor, un hogar confortable y un ambiente que les ayude a vivir como niños. El eurodiputado cristiano Bert-Jan Ruijsen organizó en el Parlamento Europeo una exposición fotográfica que muestra la persecución de los cristianos en todo el mundo. La exposición tuvo lugar del 18 al 22 de septiembre en Bruselas y fue iniciativa del diputado Ruijsen, holandés,
junto con la organización Open Doors y la fundación de la Iglesia Clandestina de China. La exposición presentó decenas de fotografías que representan la persecución y la violencia que sufren miles de cristianos en todo el mundo. Para inaugurar la exposición se celebró una conferencia en la que el diputado Ruisan criticó la postura neutral y silenciosa de la Unión Europea ante este tipo de persecución. La Unión Europea dice ser una comunidad de valores, pero a menudo guarda silencio ante las violaciones graves, afirmó Ruisan, enfatizando que miles de víctimas y familias deben contar con la iniciativa de la Unión Europea. Al concluir su discurso de crítica a la institución europea, el diputado añadió que como bloque de poder económico debemos pedir cuentas a todos los países y garantizar que todos los creyentes sean libres de practicar su religión. Además de Ruisan, también hablaron Jelk Kremers, del Instituto para el Estudio de la Libertad de Religión y de Creencias de la Facultad de Teología Evangélica, Anastasia Hartmann, abogada de la organización Open Doors, e Ilya Jadi, principal analista de Open Doors sobre libertad religiosa en el África subsahariana. Todos destacaron la importancia y el papel de la Unión Europea en la defensa de la libertad religiosa de los cristianos. Según el informe Índice Mundial de Persecución Cristiana, publicado por Open Doors en enero de 2022, la persecución a los cristianos sigue creciendo de forma preocupante. Actualmente, aproximadamente 360 millones de cristianos enfrentan algún nivel de persecución o discriminación en el mundo. Países como Corea del Norte, Somalia y Yemen encabezan la lista de países donde la persecución a los cristianos es una de las más virulentas. Igualmente preocupante es que Nigeria sigue siendo, por 9º año consecutivo, el país donde más cristianos son asesinados. De hecho, aproximadamente 9 de cada 10 cristianos asesinados son nigerianos. También se estima que 15 cristianos pierden la vida cada día por profesar su fe cristiana. El sábado 7 de octubre, fecha en que la Iglesia celebra a Nuestra Señora del Rosario, se llevará a cabo la 4ª edición del Rosario de Hombres, una iniciativa que une a más de 40 países en oración. En Argentina, país pionero en esta cruzada mundial, el propósito es que todas las ciudades recen en la misma fecha, con una convocatoria central para quienes puedan viajar a participar en el Rosario de Hombres en la Plaza de Mayo de Buenos Aires a las 11 horas. La primera edición fue el 28 de mayo de 2022 y la segunda el 8 de octubre de ese mismo año, con la participación de más de 150 ciudades en los 5 continentes. En Buenos Aires asistieron alrededor de 2.000 personas. El 6 de mayo de 2023, en la tercera jornada de oración, hombres de más de 40 países rezaron por la revalorización del varón en la sociedad y la conversión del mundo entero. La importancia de este rosario reside en que son justamente hombres los que quieren recuperar la fe en el ámbito público, pidiendo por la recuperación de su propia esencia en un mundo que lo critica y que lo ataca, declaró entonces Segundo Carafí, uno de los organizadores de la iniciativa en Buenos Aires. El propósito es demostrar que la fe no es cosa solamente de mujeres y que el varón, como varón, padre de familia, el sacerdote como tal, están listos para dar batalla en la defensa de su esencia más absoluta como varón. Las intenciones de oración de esta nueva edición del Rosario de Hombres serán en reparación por las ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María, por la reivindicación de la masculinidad como papel del hombre en el plan de Dios de proteger, custodiar y defender la santidad de nuestras familias y seres queridos, siguiendo el ejemplo de San José, y en protección y defensa de nuestras familias de ideas humanas anticristianas. Los argentinos pedirán también para que Argentina recupere la fe católica y la profesen en el ámbito público. Segundo Carafí concluyó con esta petición: pedimos a María por nuestra patria y por la Iglesia. Ponemos a nuestra patria en manos de nuestra Madre, especialmente en este año de profunda crisis social y económica, rogándole por la conversión de nuestros gobernantes. El jesuita San José María Rubio es uno de esos grandes santos de la Iglesia que todavía son enormemente desconocidos por la mayoría de católicos. Ejemplo a imitar, el Padre Rubio es un modelo no solo para los jesuitas del siglo XXI, sino para todos los sacerdotes diocesanos de hoy día. La editorial Corderito acaba de lanzar Padre Rubio, crónica de un sacerdote santo,
un nuevo libro sobre la vida de San José María Rubio, jesuita, quien fue calificado por el arzobispo Eijó Garay como el apóstol de Madrid, por su impresionante acción apostólica en cada rincón de las calles, plazas, hogares, hospitales, cuarteles, colegios, centros obreros, suburbios, palacios, conventos e iglesias de la capital. El padre Rubio fue modelo ejemplar de sacerdote católico, de una profunda oración y mortificación. Santo lleno de los dones del Espíritu Santo, guía en la dirección de las almas, humilde orador e incansable confesor. Se puede pedir el libro en esta dirección de correo, editorialcorderito@gmail.com o llamando al teléfono 638 150 336. Andaluz de nacimiento, pero madrileño de adopción, José María Rubio Peralta, más conocido como el Padre Rubio, nació en el almeriense pueblo de Dalías en 1864. Desde su más tierna infancia destaca por su humildad, sencillez, amor a Jesús, capacidad de sacrificio, sufrimiento, obediencia. Sencillo y callado, cursó sus estudios de seminarista en Granada y Madrid, donde fue ordenado sacerdote. Su primera misa la celebró en el altar de la Virgen de la Consolación, en la actual iglesia de San Isidro. Como sacerdote diocesano desempeñó su ministerio como coadjutor en Chinchón y párroco en Estremera. La obediencia marcaría gran parte de su vida, siguiendo el lema «Hacer lo que Dios quiere, querer lo que Dios hace». Ingresa en el Seminario Jesuítico de Granada con 42 años. Espíritu de sacrificio, generosidad y pobreza son algunas de las características de este sacerdote para quienes los pobres eran sus mejores amigos. Atiende a las Madres Bernardas como su capellán, a las Marías de los Sagrarios de Madrid, congregación fundada por él antes de su muerte, a las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón, en cuya fundación participa. Ese amor a Jesús le lleva a desarrollar una acción social imparable que le valió también el nombre de Padre de los Pobres. Ya se puede adquirir este libro de 232 páginas, ilustrado con más de 200 fotografías a color de su vida, fundamentalmente de Dalías, Madrid, Chinchón, Estremera y fotografías del Museo de Dalías de sus objetos personales. En Valladolid, Monseñor Luis Javier Argüello recibió esta semana pasada la más alta distinción de universidad que ha mirado a España y se ha fijado también en sus líneas de investigación prioritarias en la Reina Isabel la Católica, protagonista también de este evento universitario. No es el valor de la distinción, un doctorado honoris causa por una universidad de reciente creación, iniciativa social de un grupo de católicos afincada en la otra orilla de la hispanidad, la Universidad Católica de Nueva España. Es la historia de un hombre de iglesia, de un universitario, una trayectoria de servicio a la inteligencia de la fe formulada en la predicación, en la palabra. Es la persona de un arzobispo que, en su iglesia nutricia, se ha dejado querer y es querido. Y sobre todo es el mensaje que nos habla de la búsqueda de la verdad en un pasado que ya no vuelve o que no se ha ido, en el presente y en el futuro. En este acto estuvieron presentes el señor alcalde a la cabeza y la vicealcaldesa, representantes de la Junta de Castilla y León, de la Universidad de Valladolid, con los rectores de la Universidad Católica de Ávila y de Comillas, la Asociación Católica de Propagandistas, el vicario regional del Opus Dei, el presidente de la Real Academia de Doctores de España, el superior de los jesuitas, delegados diocesanos varios, el deán de la catedral, medios de comunicación locales. De Madrid, el vicesecretario general de la Conferencia Episcopal, el consejero delegado del Grupo Ábside, el director del Secretariado del Sostenimiento de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal Española. Un acto entre oficial y familiar, sencillo, sin pretensiones y austero, con lazos de amistad. Una breve reseña del nuevo doctor honoris causa estuvo a cargo del profesor de la Universidad de Valladolid, Javier Burrieza Sánchez, que trazó rasgos importantes en la vida de Monseñor Luis Argüello, como la comisión de la causa de beatificación de Isabel la Católica en la diócesis de Valladolid. Las palabras finales fueron sobre las virtudes de la reina, su vida en santidad, su quehacer como mujer, madre, reina. La intervención de Monseñor Luis Argüello arrancó con una pregunta más que lógica. ¿Por qué ha aceptado esta distinción académica? En el relato que ha hecho Javier Burrieza de mi recorrido académico, se puede observar que yo no soy doctor desde el punto de vista académico.
Cuando estaba elaborando mi tesis doctoral sobre la afectación de los bienes de dominio público, sentí la llamada del Señor y dejé los papeles y me fui al seminario para estudiar otras ciencias. Acepto este doctorado por lo que significa ser persona. La persona no se agota en su subjetividad individual. La persona solo se explica en el yo, que está siempre en permanente relación con otros. Así vamos entretejiendo relaciones y ambientes. Ya está a la venta el libro Una bola de fuego y amor sobre la vida del padre Henry, siervo del hogar de la madre. Se puede pedir por internet en la página www.padrehenry.com. En este libro, que es solo una introducción a la vida y la espiritualidad del padre Henry, lo veremos caminar pesadamente con buen humor, mientras dice cosas que no esperaríamos. San Maximiliano Kolbe habló de 3 fases en la vida espiritual: aprendizaje, apostolado intenso, purificación final. Evidentemente no existe una fórmula universal en el camino cristiano y la muerte puede llegar incluso en la fase de aprendizaje, pero ese patrón se cumplió en la propia vida del padre Kolbe. Primero, una fase de formación, luego una etapa de intenso apostolado en Niepokalanów y Japón como fundador de la Milicia de la Inmaculada, finalmente encarcelamiento en Auschwitz y muerte de hambre y sed en un búnker. El mismo patrón se puede ver en la trayectoria de San Juan Bautista, por ejemplo, y muchos otros santos. Se puede ver también en la vida de nuestro Señor, primero la vida oculta en Nazaret, luego 3 años de anuncio de la buena nueva y finalmente pasión y muerte. La vida del padre Henry también se desarrolló así. El padre Henry Kowalski, cuyo nombre religioso es Padre Henry de la Inmaculada, es miembro de los Siervos del Hogar de la Madre. Nació en Estados Unidos, hijo de fervorosos católicos polacos. Fascinado por el mundo en la adolescencia, se aficionó a los conciertos de rock y los videojuegos. El ideal de su vida era ser millonario al cumplir 30 años. Por esta razón, solo con 18 compró sus primeras acciones en la bolsa. Un día, su madre le invitó a ver un programa de televisión donde hablaba una popular religiosa, la Madre Angélica, programa que le cambió la vida. A escondidas siguió viendo a Madre Angélica, que le ayudó en su proceso de conversión. Estando en su discernimiento vocacional, conoció en Estados Unidos al superior general de los Siervos del Hogar de la Madre, con quien habló de sus inquietudes religiosas. Al escuchar las misiones del Hogar de la Madre, se sintió cautivado por ellas y entendió que era allí donde el Señor le quería. Fue a España a conocerles. Aquí vivió durante 20 años, 10 de los cuales como sacerdote, y de ellos 6 en el Hospital Clínico Universitario. Llevaba algunos días en Amposta, Tarragona, España, sirviendo como capellán a una comunidad de carmelitas descalzas que se había quedado sin atención espiritual a causa del coronavirus. Estando allí, le sobrevino en la madrugada del 15 de abril un ataque epiléptico que no pudo superar. El padre Henry estaba alojado en una casa aparte del recinto de las religiosas y al sufrir el ataque se cayó golpeándose fuertemente en la cabeza, lo que le causó la muerte. Con anterioridad, tiempo atrás, sufrió otro accidente de este tipo que le provocó una rotura de mandíbula, de la que fue intervenido quedando bien. Según el testimonio de las mismas carmelitas en sus últimos días, estaba feliz y en las homilías estos días hablaba del cielo. Finalmente recordamos que para adquirirlo se puede hacer a través de la página web www.padrehenry.com. El Papa Francisco expresó su tristeza y elevó sus oraciones por los 35 fallecidos, entre ellos 2 niños, tras un incendio en un depósito clandestino de combustible en Benín, en África Occidental. En un telegrama firmado por el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, dirigido a Monseñor Aristide Gonzalo, obispo de Porto-Novo, se indica: Su Santidad el Papa Francisco se ha entristecido al conocer la noticia del trágico incendio ocurrido en Semé-Craqué el 23 de septiembre y la pérdida de vidas que ha causado. En ese sentido, señala el Santo Padre, se une al duelo de las familias, expresando su cercanía y su pena. Reza por el descanso de los difuntos, confiándolos a la misericordia de Dios y por la curación de los heridos. El Papa también expresa su apoyo a quienes acompañan a las víctimas de esa tragedia, pidiendo a la Virgen María que brinde fuerza y consuelo a todos los afectados por esta tragedia. El Santo Padre invoca las bendiciones divinas sobre cada uno y sobre toda la nación como signo de consuelo.
La explosión ocurrida el sábado destruyó el depósito, situado no lejos de la iglesia católica local, y arrasó con varios vehículos estacionados en los alrededores. Según informa la agencia vaticana Fides, los bomberos tardaron unas 10 horas en apagar las llamas. El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida en el Vaticano ha dado a conocer que el Papa Francisco ha elegido los temas para las Jornadas Mundiales de la Juventud que se celebrarán en las iglesias particulares en la Solemnidad de Cristo Rey en 2023 y 2024. En un comunicado publicado este 26 de septiembre, el mencionado dicasterio señala que los temas serán los siguientes. Para la 38 Jornada Mundial de la Juventud 2023, Alegres en la Esperanza, y para la 39 Jornada Mundial de la Juventud 2024, Los que esperan en el Señor caminan sin cansarse. Estas jornadas marcan el camino de preparación para el Jubileo de los Jóvenes, que se celebrará en el marco del Gran Jubileo 2025 y que tiene como tema Peregrinos de Esperanza. El comunicado recuerda asimismo que la Constitución Pastoral Gaudium et Spes de 1965 señala al inicio: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. En ese sentido, precisa el comunicado que en los difíciles tiempos de hoy la Iglesia desea reavivar la esperanza en el mundo y para hacerlo confía particularmente en los jóvenes, protagonistas de la historia y misioneros de la alegría. Ahora, con los temas de las 2 próximas Jornadas Mundiales de la Juventud, Su Santidad invita a los jóvenes a profundizar en el significado de la esperanza cristiana y a testimoniar con alegría que Cristo está vivo. Prosigue el comunicado. El Papa Francisco, durante su catequesis en la audiencia general de este miércoles 27 de septiembre, explicó que para lograr la paz es necesario volver a dar esperanza a nuestras sociedades europeas, especialmente a las nuevas generaciones, y reiteró que Europa necesita volver a encontrar pasión y entusiasmo. Como es habitual al regresar de un viaje apostólico, el Papa Francisco dedicó su catequesis de la audiencia general de este miércoles a reflexionar sobre su visita a Marsella, donde estuvo desde el viernes 22 hasta el sábado 23 de septiembre. El pontífice explicó que Europa necesita volver a encontrar pasión y entusiasmo, y señaló que en Marsella puedo decir que los he encontrado, en su pastor, el cardenal Abelín, en los sacerdotes y en los consagrados, en los fieles laicos comprometidos en la caridad, en la educación, en el pueblo de Dios que ha demostrado gran calor en la misa en el Estadio Velodrome. Doy las gracias a todos ellos y al presidente de la República, que con su presencia ha testimoniado la atención de toda Francia en el evento de Marsella. Terminó su alocución pidiendo que la Virgen, venerada como Notre-Dame de la Garde por los marselleses, pueda acompañar el camino de los pueblos del Mediterráneo, para que esa región se convierta en lo que desde siempre ha estado llamado a ser, un mosaico de civilización y de esperanza. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.